Prepárate para una historia que te atrapará desde el primer instante. Un relato sobre las vueltas que da el destino, donde las tormentas más oscuras pueden traer la luz que una familia creía haber perdido para siempre. ¿Qué pasa cuando una persona inesperada cruza el umbral de una casa rota? Quédate a descubrirlo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Publicamos videos todos los días. Deja tu like si te gusta esta historia y cuéntanos en los comentarios desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. En las tierras áridas de Andalucía, donde el sol castigaba sin piedad, los campos de trigo y las noches de invierno helaban hasta los huesos. Vivía un hombre que había olvidado lo que era sonreír. Don Fernando Montoya era dueño de la finca Los Olivos, una hacienda de casi 300 hectáreas que su padre le había dejado junto con una deuda enorme y una reputación que pesaba más que las piedras del camino. Era el año de 1852 y la sequía había devorado 2 cosechas seguidas. Los jornaleros murmuraban entre sí que aquella tierra estaba maldita, que Dios había dado la espalda al señor Montoya desde el día en que enterró a su esposa, doña Beatriz. Ella falleció en el parto del 4º hijo, un chiquillo que llegó al mundo llorando con tal fuerza que los perros de la finca ladraron durante toda la noche. El niño vivió, la madre no. Fernando tenía entonces 37 años. Era un hombre de hombros anchos, manos encallecidas de trabajar junto a sus peones y ojos del color del barro mojado, oscuros y pesados como el cielo antes de una tormenta. Después de sepultar a Beatriz, algo en él se quebró hacia adentro, como una rama que cede sin hacer ruido. Continuó despertándose al amanecer, siguió dando órdenes, siguió pagando las deudas poco a poco, pero dejó de mirar a sus hijos a los ojos. Los 4 infantes se criaron como plantas silvestres, sin poda ni cuidado, lo mejor que pudieron. El mayor Diego tenía 12 años y se había vuelto serio antes de tiempo. Era el que hacía las veces de padre cuando don Fernando se encerraba en su despacho bebiendo vino peleón y mirando el retrato de Beatriz. Diego preparaba el caldo aguado de las noches, remendaba las alpargatas de sus hermanos y acostaba a los pequeños con la misma historia todas las noches. Una historia que él mismo inventaba sobre un caballero que viajaba por el mundo buscando a su madre perdida entre las estrellas. La segunda era Carmen, de 9 años, una niña de pelo negro como la pez y carácter de piedra. No lloraba nunca, ni cuando se cayó del manzano y se rompió un diente, ni cuando los mozos del pueblo la llamaban la huérfana de padre vivo. Carmen era la que lavaba la ropa, la que frotaba el suelo con estropajo, y la que miraba a su padre con una mezcla de rabia y amor que ella misma no sabía descifrar. El tercero era Tonito, 7 años, todo ternura y mocos, el que más se parecía a Beatriz. Tenía sus mismos ojos claros, casi verdes cuando le daba el sol de frente, y su misma manera de reír con todo el cuerpo, agitando los brazos como si quisiera volar. Era el que más sufría sin saberlo, el que buscaba la mano de su padre en la mesa del desayuno y encontraba siempre el vacío. Y el pequeño, el que llegó sin madre, era Andrés, 4 años recién cumplidos. Todavía torpe con las palabras, con una cicatriz pequeña en la frente de una caída que nadie recordaba bien. Andrés no había conocido a Beatriz más que por el retrato que colgaba en el pasillo y a veces se paraba delante de él y le decía cosas en voz baja que nadie entendía. Esa era la familia Montoya en el otoño de 1852. Y fue precisamente en ese otoño cuando don Fernando Montoya tomó la decisión más difícil de su vida. No era hombre de pedir ayuda. Su padre le había enseñado que un hombre que pide es un hombre que debe y las deudas de afecto eran las más caras de pagar. Pero la finca se estaba cayendo a pedazos. Los niños andaban como borregos sin pastor y él mismo se miraba al espejo por las mañanas y
No reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Fue su capataz, Anselmo Delgado, quien le habló de ella por primera vez. Anselmo era un hombre de 60 años, curtido como el cuero, con un bigote enorme y blanco, que le daba un aire de autoridad que compensaba la poca estatura. Llevaba 30 años sirviendo a la familia Montoya y era de los pocos que se atrevían a hablar claro al señor. Una tarde de octubre, mientras ambos revisaban el estado de los graneros medio vacíos, Anselmo se aclaró la garganta 3 veces, señal inequívoca de que iba a decir algo que no le iba a gustar a nadie. «Don Fernando, hay una mujer en Córdoba, una tal doña Martina Robledo. Dicen que tiene mano para el campo y mejor mano todavía para los críos. Quedó viuda hace 3 años, sin hijos, sin hacienda. Trabajó de ama de llaves en casa del notario Balbuena hasta que el hombre se marchó a Sevilla. Dicen que es seria, trabajadora y que no tiene miedo de nada ni de nadie». Don Fernando no respondió. Siguió mirando los sacos de grano con los brazos cruzados. «No busco mujer, Anselmo». «Yo tampoco dije eso, señor. Dije que busca trabajo y usted tiene trabajo que dar». Pasaron 2 semanas más. 2 semanas en las que Tonito amaneció con fiebre y nadie supo cómo bajarla hasta que la vecina le dio remedios. Vino con un trapo de vinagre y una maldición entre dientes. 2 semanas en las que Carmen quemó el guiso 3 veces seguidas porque nadie le había enseñado bien a cocinar. 2 semanas en las que Fernando encontró a Andrés llorando solo en el establo a medianoche, abrazado al cuello de una mula vieja. Al día siguiente, don Fernando mandó llamar a Anselmo. «Escríbele a esa mujer». La carta tardó 4 días en llegar a Córdoba y otros 3 en tener respuesta. Cuando Anselmo se la trajo a don Fernando, éste la leyó 2 veces sin decir nada. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo del chaleco junto al reloj que le había dado Beatriz. La respuesta de doña Martina Robledo era breve, directa y sin adornos. Decía que estaba dispuesta a venir, que no era mujer de regatear el precio de su trabajo, que tenía experiencia con niños de toda clase y edad, y que si el señor Montoya quería saber algo más de ella, podía preguntar al notario Balbuena, cuya dirección en Sevilla adjuntaba sin que nadie se la hubiera pedido. Esto último hizo que Fernando, por primera vez en mucho tiempo, curvara levemente la comisura del labio. Martina Robledo llegó a Los Olivos un martes de noviembre, cuando el cielo estaba color plomo, y el aire olía a lluvia que todavía no se decidía a caer. Venía en la diligencia de Córdoba con un baúl mediano, una caja de madera pintada de verde y una expresión en el rostro que no era ni arrogante ni tímida, sino simplemente la de alguien que ha aprendido a llegar a sitios nuevos sin que le tiemblen las manos. Don Fernando la esperaba en el portalón de la finca, con los 4 niños alineados detrás de él, como soldados en formación, obra de Diego, que los había peinado y vestido con sus mejores ropas aquella mañana. Fernando la miró descender del coche y tuvo que reconocer, aunque solo fuera para sí mismo, que Anselmo no le había mentido. Era una mujer de unos 33 o 34 años, de estatura media, con el pelo castaño recogido bajo un sombrero sencillo, la ropa limpia, aunque sin lujo, y unos ojos color avellana que miraban directo y sin disculpas. «Señor Montoya», dijo ella, extendiendo la mano con la naturalidad de quien no espera sorpresas. «Doña Martina», respondió él estrechándosela. «Bienvenida a Los Olivos». Hubo un silencio. Entonces Martina miró a los niños y los niños la miraron a ella. Tonito fue el primero en moverse. Se adelantó 2 pasos y le tendió la mano con toda la seriedad de sus 7 años. «Yo soy Antonio, pero me llaman Tonito. Usted va a cuidarnos, ¿verdad?». Martina se agachó a su altura, lo miró a los ojos y respondió sin dudar. «Voy a intentarlo con toda mi alma. Gracias por escuchar hasta aquí. ¿Qué te está pareciendo la historia de Fernando y Martina? Déjame tu opinión en los comentarios sobre lo que crees que va a pasar a continuación. Y si aún no lo has hecho,
Por favor, suscríbete a nuestro canal para no perderte la continuación. Esa noche, después de cenar una sopa de verduras que Martina preparó sin preguntar dónde estaba nada, limitándose a abrir alacenas y despensas con una calma que desconcertó a todos, don Fernando se quedó solo con ella en la cocina mientras los niños dormían. «No soy hombre de muchas palabras», dijo él de pie junto a la chimenea, con las manos detrás de la espalda. «Le pago bien, le doy cuarto propio y le pido que cuide de mis hijos como si fueran suyos. Lo demás no me importa». Martina lo miró desde el otro lado de la mesa. «¿Y usted, señor Montoya, también quiere que le cuide?» Fernando frunció el ceño. «Yo no necesito que nadie me cuide. Eso ya lo veremos», dijo ella y recogió los platos sin añadir nada más. Los primeros días fueron extraños para todos. Martina no intentó ganarse a los niños con dulces ni con mimos exagerados. Simplemente estuvo. Se levantaba antes que nadie. Encendía el fuego, preparaba el desayuno y cuando los niños bajaban somnolientos, encontraban la mesa puesta y el pan caliente. Aprendió rápido los nombres y las manías de cada uno. Sabía que a Diego no había que preguntarle cómo estaba, porque diría bien, aunque le estuviera sangrando el alma. Sabía que a Carmen había que darle tareas concretas para que se sintiera útil, no como una carga. Sabía que Tonito necesitaba que le contaran cuentos antes de dormir, aunque él dijera que ya era mayor para eso. Y supo desde el primer día que Andrés necesitaba algo diferente. El pequeño la observaba desde lejos. No se acercaba, no hablaba, pero tampoco huía. Simplemente la seguía con los ojos, como un gatito salvaje que todavía no decide si fiarse. Al cuarto día, mientras Martina barría el patio, Andrés apareció a su lado y le dijo sin mirarla: «Mi mamá está en el cielo». «Lo sé, cariño». «¿Tú la conoces?» Martina dejó la escoba un momento, se arrodilló junto al niño en el suelo polvoriento del patio. «No la conozco, pero me han dicho que era muy buena y que os quería muchísimo a todos». Andrés la miró por fin directamente. «¿Y tú también nos vas a querer?» Martina tardó un segundo en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería decirla bien. «Ya os quiero un poco y cada día voy a quereros un poco más». Andrés asintió con la seriedad de quien acaba de firmar un contrato importante y se fue corriendo hacia el establo. Don Fernando lo había visto todo desde la ventana del despacho. Pasaron 3 semanas, luego un mes. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar de maneras que nadie había previsto. Martina no solo cuidaba a los niños, reorganizó la despensa, llevaba las cuentas del gasto doméstico con una precisión que hizo parpadear a Anselmo cuando la vio y empezó a hacer preguntas sobre la finca que ningún ama de llaves había hecho antes. Preguntas sobre los precios del trigo, sobre las deudas con el molino, sobre por qué el campo del Cerro Sur llevaba 2 años sin sembrarse. Don Fernando, en lugar de cortarle el paso, como habría hecho con cualquier otro, encontraba que respondía a sus preguntas y que luego pensaba en lo que ella había dicho. Una tarde, ella le mostró un papel con números que había hecho por su cuenta. Si sembraban el campo del cerro con cereal de invierno y vendían la cosecha directamente en Granada, en lugar de al intermediario de Córdoba, podían recuperar casi la mitad de lo que habían perdido en los 2 años malos. Fernando estudió el papel en silencio durante largo tiempo. ¿Dónde aprendió usted a hacer esto? Mi marido tenía una pequeña explotación de olivos. Yo llevaba los números. ¿Y qué pasó con la explotación? Martina recogió el papel con cuidado. Que mi marido bebía más que trabajaba. Y cuando murió, las deudas se lo habían comido todo. No añadió nada más. Y Fernando, que conocía bien el peso del silencio, no preguntó nada más. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, don Fernando Montoya no bebió vino. Se quedó mirando el retrato de Beatriz en el pasillo
y tuvo la extraña sensación de que ella lo miraba de una manera diferente, como si estuviera asintiendo. Fue Carmen la primera en darse cuenta. La niña tenía 9 años, pero los ojos de 40. Una tarde sorprendió a su padre mirando a Martina, mientras ésta enseñaba a Andrés a leer en voz alta en la sala, con una paciencia infinita que hacía que el pequeño repitiera las sílabas sin miedo a equivocarse. «Papá», dijo Carmen en voz baja, sin levantar la vista del bordado que tenía en las manos. «¿Te gusta, Martina?» Fernando se puso rígido, como si le hubieran clavado un palo en la espalda. «No digas tonterías. No son tonterías. La miras igual que mirabas a mamá en el retrato». Fernando se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra más, pero no pudo quitarse las palabras de Carmen de la cabeza. La verdad era que Martina Robledo lo desconcertaba. No era la mujer que él había esperado. Había esperado a alguien obediente y eficiente, una presencia doméstica que resolviera el caos sin crear otro. En cambio, Martina tenía opiniones propias sobre todo. No le temblaba la voz cuando discrepaba de él y tenía la costumbre irritante de tener razón la mayor parte de las veces. Y sin embargo, en ningún momento había cruzado la línea de lo que su posición le permitía. Era respetuosa, sin servilismo, directa, sin ser impertinente. Y con los niños era una mezcla de firmeza y ternura que Fernando admiraba y envidiaba al mismo tiempo, porque él no había sabido ser así con ellos desde que Beatriz se fue. El momento en que todo cambió fue una noche de enero, una tormenta de las gordas, de las que arrancaban tejas y derribaban olivos. Cayó sobre los olivos sin avisar. Fernando estaba en el establo intentando calmar a los animales cuando escuchó que alguien llegaba corriendo a través del aguacero. Era Martina, empapada de la cabeza a los pies con la linterna medio apagada por el viento. «Andrés tiene fiebre muy alta», gritó por encima del ruido de la lluvia. «He mandado a Diego por el médico, pero tardará horas. Necesito que venga usted ahora». Fernando llegó a la habitación de los niños en segundos. Andrés estaba en su cama con los ojos entornados y el cuerpo ardiendo. Martina ya tenía paños de agua fría. Ya había abierto la ventana para renovar el aire. Ya estaba hablándole al niño en voz baja para que no se asustara. Fernando se sentó en el borde de la cama, cogió la mano pequeña de su hijo y se quedó completamente quieto, mirándole la cara, como si estuviera viendo algo que había tenido delante toda la vida, sin saber que estaba ahí. «Fernando», dijo Martina, usando por primera vez su nombre de pila sin pensarlo en la urgencia del momento. «Háblele, que sepa que está usted aquí». Y don Fernando Montoya, que llevaba 4 años sin hablarle de verdad a este hijo que había llegado al mundo costándole la vida a la mujer que amaba, abrió la boca y empezó a hablar. Le habló del campo, de los caballos, de cuando era niño y su padre lo llevaba a ver salir el sol desde el Cerro Sur. Le habló de Beatriz, de cómo la conoció en una feria de Jaén y cómo ella se rió de él, porque había pagado demasiado por una cinta de seda que no servía para nada. Le habló de todo lo que no había dicho en 4 años, con la voz quebrada y los ojos húmedos, mientras la tormenta golpeaba los postigos, y Martina permanecía al otro lado de la cama, silenciosa y firme como un mástil. Hacia las 3 de la madrugada, la fiebre de Andrés bajó. Cuando el médico llegó, empapado y maldiciendo el temporal, encontró al niño dormido con la mano de su padre sobre el pecho, y a una mujer desconocida, que le informó de los síntomas con la precisión de quien ha pasado la noche en vela, contando cada respiración. Al salir el médico, Fernando y Martina se quedaron solos en el pasillo oscuro. Ambos estaban agotados. Ambos olían a lluvia y a madrugada. «Gracias», dijo él, «no me dé las gracias. Hice lo que había que hacer». «No solo por esta noche», dijo Fernando y se detuvo. Las palabras se le atascaban en la garganta como hacía tiempo que no le pasaba. «Por todo, por lo que lleva semanas haciendo, por mis hijos, por todo esto». Martina lo miró.
No dijo nada, pero tampoco apartó los ojos. Martina, dijo él, y la forma en que pronunció su nombre era diferente de todas las veces anteriores. Yo no... Sí, yo no sé cómo funciona esto. Llevo 4 años sin saber cómo funciona nada que no sea la tierra y el ganado. Lo sé, respondió ella en voz baja. ¿Y no le importa? Martina tardó un momento. Me importaría si no lo intentara, dijo. Pero usted lo está intentando. Esta noche lo he visto. Fernando asintió. Luego miró hacia la habitación donde dormía Andrés. Voy a quedarme un poco más con él. Yo también, dijo Martina, y entró detrás de él sin pedir permiso. Y así pasaron lo que quedaba de noche, los dos sentados a los lados de la cama del pequeño, velando su sueño, sin hablar apenas, pero sin separarse tampoco. Los meses que siguieron fueron los más extraños y los más vivos que don Fernando recordaría en toda su vida. La finca empezó a recuperarse. Sembraron el campo del Cerro Sur, como Martina había sugerido. Anselmo, que al principio miraba a la nueva ama de llaves con la desconfianza de quien lleva décadas siendo el consejero de la casa, empezó a consultarla sobre cosas pequeñas y luego sobre cosas grandes. Los niños florecieron de una manera que a veces hacía que Fernando tuviera que salir al patio a respirar, porque verlos así, sanos y ruidosos y llenos de vida, le dolía de una forma que no tenía nombre, un dolor que era también alegría, o quizás era alegría que había olvidado que dolía. Diego empezó a relajar esa seriedad prematura y volvió a ser de vez en cuando un niño de 12 años. Carmen dejó de lavar el suelo con la rabia de quien castiga la piedra y lo hacía con calma y a veces hasta tarareaba mientras lo hacía. Tonito, que seguía siendo todo ternura y mocos, se convirtió en la sombra de Martina, siguiéndola por la finca con una confianza absoluta que a todos les hacía sonreír. Y Andrés, el pequeño Andrés, empezó a llamar a Martina por un nombre que nadie le había enseñado. La llamaba Tita. No, mamá, Tita. Como si el instinto de ese niño de 4 años supiera exactamente cuánto espacio había que guardar y cuánto llenar. En cuanto a don Fernando, el cambio en él era más lento, más torpe, más lleno de retrocesos, y de noches en que volvía al vino y al despacho y al retrato de Beatriz, pero los retrocesos eran cada vez más cortos y los avances cada vez más largos. Una tarde de primavera, cuando los almendros de los olivos estaban en flor y el cielo era de un azul que hacía daño de tan limpio, Fernando encontró a Martina sola en el huerto, podando los rosales con una concentración absoluta. Se quedó mirándola un momento desde la puerta, luego caminó hasta ella. «Martina». Ella se volvió con las tijeras de podar en la mano y un rasguño pequeño en la muñeca donde una espina la había alcanzado. «Fernando», él señaló el rasguño. «Se ha hecho daño. Es un rasguño, no es nada. ¿Me permite?» Ella lo miró. Luego extendió la mano. Fernando sacó el pañuelo del bolsillo y envolvió con cuidado la muñeca de Martina. Era un gesto pequeño, torpe de hombre que lleva años sin saber cómo tocar a nadie, sin que sea para dar un apretón de manos o cargar un saco, pero lo hizo con una delicadeza que a Martina le apretó algo en el pecho. «Martina», dijo él sin soltar la mano, «llevo tiempo queriendo decirle algo». «Lo sé, lo sabe, Fernando», dijo ella con paciencia y algo parecido a la ternura. «Lleva usted 3 semanas buscando el momento. Ya estoy aquí». Él exhaló. Luego levantó los ojos hacia ella. «No soy un hombre fácil. Llevo demasiado tiempo solo y se me ha oxidado todo lo que no es trabajo. Tengo 4 hijos que necesitan más de lo que yo sé darles. Tengo una finca que todavía sangra deudas y un carácter que no mejora con el frío. No tengo mucho que ofrecer». Martina lo miró durante un largo silencio. «¿Me está haciendo una propuesta, señor Montoya?» «Sí». «¿De qué clase?» Fernando vaciló solo un segundo. «Del único tipo que sé hacer, del tipo que dura». Martina soltó una carcajada pequeña, genuina, que sorprendió a Fernando porque era la primera vez que la oía reírse así, con todo el cuerpo,
sin guardar nada. «Dios mío», dijo ella, «es el cortejo más torpe que he escuchado en mi vida». Ya le dije que llevaba tiempo sin practicar. Martina recuperó la compostura, aunque la sonrisa no desaparecía del todo. «Fernando», dijo, y esta vez su voz era seria, con ese tono directo que él ya conocía también. «Yo vine aquí a cuidar a sus hijos. No vine buscando nada más, pero llevo meses aquí y he visto cosas que no esperaba ver». «¿Qué cosas?» «He visto a un hombre que ama a sus hijos, aunque no sepa cómo demostrarlo. He visto a alguien que trabaja sin descanso y que pide perdón a la tierra cuando la cosecha falla, como si le debiera algo. He visto a alguien que guarda el retrato de su mujer con la misma honestidad con que guarda sus deudas, sin esconderlas. Eso no es poco, Fernando, eso no es poco en absoluto». Él la miraba sin decir nada. «Pero necesito que sepa una cosa», continuó ella, y ahora era más seria que nunca. «Yo no vengo a sustituir a nadie, ni a Beatriz en su corazón, ni a nadie para sus hijos. Vengo a ser yo, Martina, solo eso. ¿Puede aceptar eso?» «Sí», dijo él sin dudar. «Sí puedo». Martina asintió despacio. «Entonces sí», dijo. «La respuesta es sí». La boda fue en mayo en la pequeña iglesia de Montilla, el pueblo más cercano a la finca. No hubo grandes celebraciones ni banquetes. Vinieron los vecinos, los jornaleros con sus familias, Anselmo con su bigote blanco y los ojos brillantes que intentaba disimular malamente, y los 4 niños Montoya en sus mejores ropas, peinados y serios como en el día de su primera comunión. Cuando Fernando y Martina salieron de la iglesia, los primeros en recibirlos fueron los niños. Andrés corrió directamente hacia Martina, se enredó en sus faldas y le dijo en esa voz pequeña que tenía: «Tita, ahora te quedas para siempre». Martina se agachó, lo cogió en brazos y lo abrazó con fuerza. «Para siempre», dijo. Y Tonito, que no quería quedarse atrás en ternura, se colgó del cuello de su padre y le preguntó al oído: «Papá, ahora ya puedes sonreír más seguido». Fernando lo abrazó tan fuerte que el niño chilló de risa. «Voy a intentarlo», le dijo, «con toda mi alma». Los años que siguieron no fueron perfectos, porque la vida en las tierras de Andalucía, a mediados del siglo XIX, no se lo ponía fácil a nadie. Hubo años malos de cosecha y años buenos. Hubo enfermedades y fiestas y peleas y reconciliaciones. Hubo mañanas de invierno en que la escarcha cubría los campos hasta el horizonte, y noches de verano en que toda la familia dormía en el patio porque el calor dentro de la casa era insoportable. Diego creció, estudió en Granada y volvió a la finca con ideas nuevas sobre el cultivo del olivo que transformaron los olivos de un modo que su abuelo no habría reconocido. Carmen se casó con el hijo del médico del pueblo, un chico callado y trabajador, que la quería con una constancia que ella al principio no supo qué hacer con tanta tranquilidad después de toda una infancia en tensión, pero que aprendió a recibir poco a poco. Tonito se convirtió en veterinario, el primero que tuvo la comarca, y recorría los caminos en su mula con la misma sonrisa con que había llegado al mundo. Y Andrés, el pequeño Andrés, el que llegó sin madre y creció con el amor de una mujer que llegó un noviembre de tormenta a cambiarle la vida a toda una familia, se hizo maestro. Un maestro de escuela rural que les enseñaba a leer a los hijos de los jornaleros con la misma paciencia con que Martina le había enseñado a él las primeras sílabas, sentados en la sala de los olivos. Pero hay algo de esta historia que no se ha contado todavía, algo que ninguno de los Montoya supo hasta mucho tiempo después, hasta que los hijos eran adultos, y Fernando y Martina ya tenían el pelo blanco y se sentaban juntos en el porche de la finca a ver caer el sol. Fue Carmen quien lo descubrió. Carmen, que nunca había perdido esa costumbre de mirarlo todo con ojos de 40 años, aunque los tuviera de 35, encontró un día entre los papeles viejos de la hacienda una carta fechada en noviembre de 1852, un mes antes de que Martina llegara a Los Olivos.
Era una carta de Beatriz, una carta escrita antes de que Beatriz se pusiera de parto. Una carta que había dejado guardada entre sus cosas más íntimas en el fondo de una caja que Fernando nunca había tenido el valor de abrir del todo. En la carta, Beatriz escribía a su marido con la claridad de quien sabe que puede que no haya tiempo para decirlo todo de viva voz. Le decía que lo amaba, le decía que había sido feliz, le decía que no quería que sus hijos crecieran sin una madre. Y le decía algo más, algo que hizo que Carmen tuviera que sentarse en el suelo, con la carta en las manos, y respirar durante un buen rato antes de poder seguir leyendo. Beatriz le decía a Fernando que en el pueblo de Lucena vivía una muchacha de nombre Martina Robledo, hija de una amiga de su madre que había quedado viuda joven y que era, según le habían dicho, la mujer más buena y más fuerte y más capaz que había en toda la comarca, que si algo le pasaba, si ella no salía del parto, quería que Fernando la buscara, no para reemplazarla, decía Beatriz con esa honestidad que era solo suya, sino para que sus hijos tuvieran quien los cuidara bien, y para que él, que era tan burro para pedir ayuda, tuviera alguien a su lado que le dijera la verdad sin andarse con rodeos. Carmen fue a ver a su madre esa misma tarde. La encontró en el huerto, igual que tantas otras veces, arreglando algo que siempre encontraba que arreglar entre las plantas. Le tendió la carta sin decir nada. Martina la leyó. Tardó mucho en leerla, o quizás tardó poco, pero los segundos pesaban diferente aquella tarde. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y se quedó mirando los rosales. ¿Sabías?, preguntó Carmen. No, dijo Martina, no lo sabía. ¿Y ahora que lo sabes? Martina tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era serena como siempre, pero con algo diferente debajo, algo que Carmen no supo nombrar del todo, pero que reconoció como la clase de emoción que no necesita llorar para ser profunda. Ahora sé que hay amores que empiezan antes de que uno llegue, dijo, que hay personas que te esperan sin saber que te esperan y que a veces la vida es más sabia que nosotros. Esa noche Martina le mostró la carta a Fernando. Él la leyó sentado a la mesa de la cocina con el candil encendido y los hijos ya dormidos. La leyó una vez, luego la leyó otra, luego la posó sobre la mesa y se quedó un momento con los ojos cerrados. Cuando los abrió, Martina estaba frente a él esperando. «Ella te eligió», dijo él en voz baja. «O la vida nos eligió el uno al otro», respondió Martina, que es casi lo mismo. Fernando asintió despacio. Luego extendió la mano sobre la mesa. Martina posó la suya encima y se quedaron así un buen rato en silencio mientras el candil parpadeaba, y fuera de la ventana, la finca de los Olivos dormía bajo un cielo lleno de estrellas, igual que había dormido siempre, igual que dormiría mucho tiempo todavía, guardando dentro de sus paredes la historia de un hombre que no sabía pedir ayuda, de 4 niños que crecieron a la intemperie y de una mujer que llegó un noviembre de tormenta y dijo que los cuidaría a todos, y lo cumplió con toda su alma. Gracias por escuchar toda la historia. Esta narración nos deja una hermosa reflexión. A veces el destino tiene planes que no comprendemos en el momento. Las personas adecuadas llegan a nuestras vidas cuando más las necesitamos, y el amor, en todas sus formas, tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas. Suscríbete para más historias como esta.